En los últimos meses, hemos analizado en este canal cómo el mundo se pelea por los recursos que mueven el poder. Vimos cómo Estados Unidos atacó las instalaciones de Kharg Island, el corazón del petróleo iraní. Vimos cómo el Congo se convirtió en el campo de batalla del cobalto que alimenta la economía digital. Hoy toca el tercer gigante. Y este es diferente, porque este gigante no está en el Golfo Pérsico, no está en África Central, está a menos de 1000 kilómetros de las costas de Florida. 3 de enero de 2026. Operaciones especiales estadounidenses entran en Caracas. Nicolás Maduro es capturado, trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcoterrorismo. Delcy Rodríguez, hasta ese momento vicepresidenta, asume como presidenta interina. Y Donald Trump dice algo que no había dicho ningún presidente en décadas. Dice, somos nosotros quienes estamos a cargo. ¿Por qué Venezuela? ¿Por qué ahora? ¿Qué vale realmente este país? Hoy en Eje de Recursos lo desglosamos todo, con datos verificados, sin propaganda. Irán. Congo, ahora Venezuela. Sigues en Potencias de los Recursos. Primero, una pregunta simple. ¿Cuánto petróleo tiene Venezuela? 303.000 millones de barriles. Reservas probadas según el Boletín Estadístico Anual de la OPEP. Ese número representa el 17% de todas las reservas mundiales conocidas. Para entender lo que significa, Arabia Saudita tiene 267.000 millones de barriles. Venezuela la supera por 36.000 millones. Venezuela es el número 1 mundial, sin discusión. Pero hay algo que los titulares no te cuentan. No es petróleo ligero y fácil de refinar, como el saudí. Es petróleo extra pesado, denso, ácido, cargado de azufre, el tipo de crudo que necesita procesos especiales de refinación. Y eso tiene una consecuencia directa. Solo ciertas refinerías en el mundo pueden procesarlo. Las del Golfo de México, las que durante décadas procesaron exactamente ese tipo de crudo venezolano. Las que hoy Washington quiere volver a conectar a ese suministro. La mayor concentración de esas reservas está en la faja del Orinoco, una franja de más de 50.000 kilómetros cuadrados en el noreste del país. La formación geológica más grande de crudo extrapesado del planeta. Un encaje técnico perfecto con las refinerías más avanzadas de Estados Unidos. Pero el petróleo no es todo. Al sur del río Orinoco existe otra zona que pocos mencionan cuando hablan de Venezuela. Se llama el Arco Minero del Orinoco. 111.843 kilómetros cuadrados, el 12% del territorio venezolano. Una zona más grande que Cuba, más grande que Portugal. ¿Qué hay ahí? Oro. Según estimaciones geológicas, potencialmente entre las 5 mayores reservas del mundo. Más de 7.000 toneladas aún por extraer de forma formal. Diamantes. Más de 1.000 millones de quilates en recursos registrados. Bauxita, materia prima del aluminio. Hierro. Tierras raras. Y coltán, el mineral crítico que se usa en los condensadores electrolíticos de smartphones, satélites y equipos militares. El mismo mineral por el que el mundo lleva décadas peleándose en el Congo. Y hay un recurso emergente que casi nadie menciona, el torio. Venezuela podría tener una de las mayores concentraciones del planeta, unas 300.000 toneladas estimadas. El torio es el combustible que los ingenieros nucleares de nueva generación llevan años señalando como el más limpio y seguro del futuro. El valor potencial de ese arco minero supera los $2 billones solo en minerales, sin contar una sola gota de petróleo.
hay un problema. Ese territorio es hoy una zona de guerra informal. Sindicatos armados, grupos guerrilleros, como las FARC y el ELN colombianos, milicias del Estado. Todos compiten por el control de las minas, con violencia, con trabajo forzado, incluidos niños. La extracción ilegal de oro y coltán genera flujos estimados en más de $2 millones al año. El arco minero es uno de los secretos más oscuros de Venezuela, y también uno de los activos más codiciados del hemisferio occidental. Ahora vamos a la parte que nadie explica bien. ¿Por qué Venezuela, con las mayores reservas del mundo, solo produce 900.000 barriles al día? En los años 70, producía 3,5 millones. Hoy es una fracción de eso. La respuesta son las infraestructuras. Primero, la energía. La represa del Guri, en el estado Bolívar, fue diseñada para cubrir más del 70% de la electricidad del país. Durante décadas fue el corazón energético de Venezuela, una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo, con 10.200 megavatios de capacidad instalada. Hoy opera muy por debajo de ese potencial. Sequías prolongadas, falta de mantenimiento, sanciones que bloquearon el acceso a piezas de repuesto. Sin electricidad estable, no hay producción petrolera estable. Segundo, las refinerías. El complejo refinador de Paraguaná era el más grande de América Latina. Hoy opera al 20% de su capacidad. Equipos saqueados, personal especializado que emigró, infraestructura abandonada. Venezuela exporta crudo pesado que no puede refinar localmente. Importa gasolina. Una paradoja brutal para el mayor poseedor de reservas del mundo. Tercero, PDVSA, la empresa estatal. Fue vaciada sistemáticamente, convertida en instrumento político y fuente de financiación del régimen. Chevron, el único actor occidental que quedó operativo, genera hoy el 25% de toda la producción venezolana. Un solo operador extranjero, un solo punto de apoyo. La pregunta que Washington se hace ahora es esta: ¿cuánto costaría reactivar todo esto? Wood Mackenzie estima entre 15 y 20 mil millones de dólares de inversión para añadir 500.000 barriles diarios adicionales en 10 años. Y el ejemplo existe. Irak, en 2002, producía 2 millones de barriles diarios. En 2019, 4,5 millones. Venezuela podría repetir ese arco, pero el camino es largo. Ahora entendemos el recurso. Entendamos la jugada. ¿Por qué China está en Venezuela? Desde mediados de los 2000, China financió al gobierno de Chávez y de Maduro con préstamos que se devolvían en petróleo. Crudo venezolano a precios reducidos, directo a las refinerías chinas. En enero de 2026, el 80% de las exportaciones venezolanas iban hacia puertos chinos. Hoy, Washington quiere revertir ese flujo. ¿Por qué Rusia está en Venezuela? Por las mismas razones que en el Caribe y en África: presencia estratégica, contratos de armamento, joint ventures en el sector energético. Venezuela era el último gran socio de Moscú en América Latina con recursos estratégicos. Tras la captura de Maduro, esa presencia está amenazada. ¿Qué quiere Estados Unidos? Trump lo expresó sin rodeos. Quiere el petróleo venezolano fluyendo hacia las refinerías del Golfo de México. Quiere expulsar la influencia china y rusa del hemisferio occidental. Y quiere hacerlo bajo lo que su administración llamó el corolario Trump a la doctrina Monroe. La idea es simple. El hemisferio occidental es esfera de influencia americana, sin excusas. Pero ejecutar eso es otra historia.
Las sanciones siguen en vigor. La OFAC no ha levantado los bloqueos sectoriales. Lo que hay hasta ahora es una apertura selectiva. El 7 de enero de 2026, la Casa Blanca anunció un acuerdo para adquirir petróleo venezolano bajo nuevas licencias. No es un levantamiento de sanciones, es el inicio de una renegociación de los términos de acceso. La diferencia es importante. Y en medio de todo esto, hay una persona que lo cambia todo. Delcy Rodríguez, 56 años, hija de un guerrillero marxista, abogada formada en la Universidad Central de Venezuela, con estudios en París y Londres. Fue ministra de Exteriores, presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, vicepresidente desde 2018. Uno de los nombres más poderosos del chavismo durante décadas. Trump dijo que ella estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario. Los analistas son más cautelosos. Rodríguez no es una opositora, no es una demócrata, es una chavista convencida que operó en el corazón del régimen. ¿Qué quiere ella? Probablemente sobrevivir políticamente, navegar entre los militares venezolanos que aún controlan el territorio real y las exigencias de Trump. Ha enviado señales contradictorias desde el primer día. Declaró que Maduro sigue siendo el único presidente legítimo y al mismo tiempo ofreció cooperación con Estados Unidos. Es una figura atrapada entre dos mundos, y de su capacidad de maniobra depende, en gran medida, lo que pase en Venezuela en los próximos meses. Antes de cerrar, los riesgos, porque hay varios. Primero, la inestabilidad interna. Venezuela no tiene un ejército derrotado como Irak en 2003. Los militares siguen en sus puestos. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, chavistas duros con sus propios intereses, observando. La amenaza de una guerra de guerrillas fue mencionada explícitamente por funcionarios venezolanos en septiembre de 2025. Segundo, el Esequibo. Venezuela tiene una reclamación territorial sobre 2/3 de Guyana, una zona enormemente rica en petróleo offshore. Con el nuevo contexto político, esa disputa puede reactivarse o servir como moneda de cambio. Tercero, los precios del petróleo. En enero de 2026, el WTI cotizaba en torno a $57 el barril. Con precios bajos, la rentabilidad de invertir en crudo extrapesado venezolano se reduce significativamente. No muchas empresas van a correr a un entorno inestable con márgenes ajustados. Cuarto, China no va a quedarse quieta. Perdió su principal suministrador barato en América Latina. Va a buscar formas de compensar, en África, en Oriente Medio, y posiblemente tratando de mantener canales informales con Caracas. Lo que está claro es esto. En la guerra de los recursos del siglo XXI, las reglas del juego han cambiado. Venezuela 2026 no es solo un cambio de gobierno. Es una demostración de que el control sobre los recursos estratégicos justifica para algunos actores cualquier medio. La misma lógica que vimos en Irán, la misma que vimos en el Congo. Solo que esta vez, el escenario es el patio trasero de Estados Unidos. Si llegaste hasta aquí, ya sabes más sobre Venezuela que el 99% de las personas que hablan de ella. 303.000 millones de barriles. El arco minero. La faja del Orinoco. La represa del Guri. Delcy Rodríguez. Recursos reales. Actores reales. Consecuencias reales. Esta serie existe para que entiendas el mundo sin filtros y sin propaganda. Si este episodio te aportó algo, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte el próximo. Y ahora,
una pregunta para ti. ¿Cuál debería ser el próximo país de potencias de los recursos? ¿Bolivia, con el mayor triángulo de litio del mundo? ¿Guinea, con el aluminio que alimenta la industria global? ¿O Indonesia, con el níquel que define la transición energética? Escríbelo en los comentarios. Leemos todos. Nos vemos en el próximo Eje de Recursos. Hasta entonces, mantén los ojos en los recursos.